Este video no es un resumen de una película, esto no es un review, esto es una criba o una crítica y vamos a analizar aquí la película de El Patriota. Así que ¿qué tal? Yo soy Eric y esto es El Pulso de la República. Que por cierto, si alguien quisiera dejar una donación para este canal, voy a estar dejando en la descripción y en el primer comentario un enlace a PayPal para que puedan hacer esto. Que por cierto prometí que si llegaban a ser abundantes las donaciones, nos vamos a llevar todos un muy buen video acerca de muñecas, sumamente interesante. Ya verán en aquellos tiempos de qué se trata. Y que por cierto, a los que pusieron donación se los súper agradezco y voy a tratar de estar haciendo agradecimientos personalmente. Les recuerdo también que por ahí pueden ver 3 entrevistas que he hecho con Eric G. Cárdenas del canal México antes de México, otra con el canal de Historia y Sociopolítica Hispa Unidad, y hace unos días también se estrenó la última entrevista que hicimos con Paco Insunza en Punto Alterno. Muchísimas gracias a estos 3 canales por el espacio que me dieron para estar ahí, y bueno, voy a dejar los enlaces a estas entrevistas por si quieren ver de qué va ese show. Regresando y metiéndonos ahora sí al tema, tal vez recordarán esta película del Patriota protagonizando a Mel Gibson, estrenada en junio del año 2000 y nominada al Oscar a Mejor Sonido, a Mejor Banda Sonora, porque pues por supuesto John Williams, y a Mejor Fotografía, que vamos a dar un tanto una explorada a esa fotografía. Así que vamos a analizar esta película de arriba a abajo, o algunas de sus partes interesantes. Y sin más, empecemos con la primer toma, que está dada en un primerísimo primer plano de ángulo holandés, donde la inclinación sugiere lo fuera del punto de equilibrio, pero más específicamente lo inestable. Así que nos alejan del objeto, reacomodando la cámara, por lo que este zoom out rotado nos da un trazo semi-espiral. Hay algo torcido y fuera de balance siendo retratado en esta primer toma, pero pongamos atención a qué es eso que está torcido, porque en la acción vemos un hacha siendo colocada dentro del cofre, seguido de un cuerno de pólvora utilizado para la avancarga de mosquetes. Prime the pan. Pero pongamos atención a las decoraciones de estos objetos. El hacha está grabada y detallada, y el cordón del cuerno tiene abalorios. Estos abalorios propios del arte decorativo de distintas tribus del norte de América, pero en este caso se trata de abalorios cherokees. Esto es sumamente importante. Esa hacha o tomahawk no es cualquier herramienta o arma de mano a mano. Es decir, sí, por supuesto lo son, pero se trata de una pipa tomahawk, la cual en el martillo tiene un orificio conectado por un tubo al extremo del mango del tomahawk, por lo cual se usaba como pipa para fumar tabaco. Este tipo de herramientas fueron principalmente regalos diplomáticos entre tribus y los colonos europeos, donde al firmar un pacto de alianza o de paz, tanto colonos de origen europeo como tribus indígenas fumaban como ritual de pacto. Este tipo de escenas de fumar como pacto llegaron a ser bastante populares durante la guerra franco-india entre los años 1754 y 1763, fecha en la que nuestro protagonista, interpretado por Mel Gibson, sirvió en el ejército británico como un casaca roja, parte del ejército británico. Mel Gibson interpreta a Benjamin Martin, y Benjamin Martin, como veterano de esta guerra, tiene una reputación alta entre la milicia y el ejército, puesto que al pelear por la corona inglesa lo hizo sin piedad en absoluto en el mencionado incidente del fuerte Wilderness. Father, wherever you go, men buy you drinks because of what happened to Fort Wilderness. Strangers know more about you than I do. Tell me what happened. Donde Martin relata a su hijo Gabriel, un poco más adelante en la película, que dio la orden de masacrar a una villa entera de franceses en Canadá, llevándose hombres, mujeres y niños, dejando vivos solo a 2 franceses y obligándolos a entregar a los cherokees las partes de los cuerpos de aquellos vecinos franceses en canastas, cuerpos que Benjamin Martin y su ejército cortaron ellos mismos personalmente en pedazos, para que así los cherokees entendieran que Inglaterra y sus colonos eran superiores a los franceses, y sugiriendo que dicha tribu, los cherokees, abandonara la alianza con Francia y se unieran con Inglaterra. Ese fue el propósito, lo cual fue exitoso. Los ingleses consiguen la alianza con los cherokees y fumaron dichas pipas. Este incidente no sucede como tal dentro de la historia, aunque en la historia sí hay algunos ejemplos que sí sucedieron históricamente. Es decir, que la película abre con Benjamin Martin escondiendo el regalo que le hicieron los cherokees por dicha alianza, regalo que se gana
con sus pecados. Así que al cerrar el cofre, escuchamos la voz de Benjamin Martin diciendo: siempre he temido que mis pecados regresen a mí y que el costo no lo pueda soportar. Es así como la primer toma relata aquello que esconde Benjamin Martin por haber hecho dicha atrocidad en su pasado. Benjamin Martin esconde sus pecados en un cofre. Esto es súper importante y queda contagiado como un leproso por aquellos pecados. De la misma manera, para evitar contagiar de su lepra, que quiere esconder siempre, para evitar contagiar a sus hijos y a su familia de esa lepra, jamás cuenta lo que hizo, aun si sus hijos se lo están pidiendo. Pero en el cofre de los pecados hay más elementos. Vemos el dije de una estrella que perteneció a la esposa de Benjamin Martin, quien ahora está muerta. Pero vemos también un reloj que usó durante su servicio en el ejército regular británico, que es un reloj detenido que marca la 1:40. Así que de entre algunas herramientas teóricas que a veces utilizo aquí para lecturar películas, hoy se me va a dar la gana utilizar la Biblia para hacer la lectura de esta película, nada más porque no tengo nada que hacer. Así que hablando de pecados, acudimos a Marcos 1:40-45, la hora que está apuntando ese reloj en la Biblia, donde el pasaje habla de un hombre con lepra que pide a Jesús que lo cure de dicha enfermedad. Jesús lo hace, pero le pide Jesús que no diga nada. Sin embargo, aquel hombre que ya estaba curado le cuenta a todos y se le es prohibida a Jesús la entrada a las ciudades. Esto por el miedo de que Jesús, al haber estado cerca de esa persona, hubiera estado por supuesto también contagiado. Este pasaje bíblico habla de que el simple hecho de hablar de la lepra te puede condenar o te puede contagiar, o el simple hecho de hablar del pecado, te puede incluso llegar a condenar. En el caso de Benjamin Martin, decide no mencionar su lepra por el horror que le causaría a su familia. Sin embargo, Benjamin Martin tiene que pagar estos pecados. Así que, haciendo uso de un plano cenital, veremos el cofre desde arriba cerrándose, señalando que los pecados están abajo, enterrados. Pero en eso, esto es súper interesante, transicionamos a la superficie en una nueva escena donde la cámara comienza o sale de la tierra y desde el piso, retratando una canasta de maíz, ascendemos con este movimiento que estamos viendo en pantalla, este movimiento vertical, donde vemos esta milpa a lo largo de la pantalla. Ahora, la canasta de maíz nos cuenta que es, por supuesto, un producto parido por la tierra, mientras se nos establecen la vida de campo que ahora tiene este pecador Benjamin Martin. También nos establece que la maternidad está en la tierra, por supuesto. Esta es una motherland, es una tierra madre. Es una tierra madre que da maíz. Y vemos a los jóvenes cerca todavía de la tierra, jóvenes y trabajadores y la familia rodeados de lo que da a nacer esa tierra. Ahora, las tomas están teñidas de dorado, ya sea por el tinte en la cinta o por la luz natural, la llamada Golden Hour. Y esto refleja un día que nace, justo como esta película también trata el nacimiento o la mañana de una nación que es Estados Unidos. En esta película, la maternidad, como mencioné, está asociada a la tierra y nos lo confirman cuando Benjamin Martin visita la tumba de su esposa y madre, por supuesto, de sus hijos, quien por supuesto está enterrada, está en la tierra. Aquí tenemos a la madre de esta familia en la tierra y tenemos a la madre Motherland que va a ser en un futuro Estados Unidos, y por lo pronto ahora es una colonia. Y como juicio de valor, aquí tengo que decir que estos retratos de costumbrismo norteamericano colonial del siglo XVIII deben ser algunos de los mejores retratos de este tipo que hay en el cine. Así que pasamos a Benjamin Martin, quien se ha dedicado en numerosas y fallidas ocasiones a construir sillas mecedoras. Esto es súper importante y aparte también muy interesante. Estas sillas mecedoras que aún cuando tienen el peso correcto no soportan a Benjamin Martin, se le rompen. Recordemos que la justicia está asociada a la balanza en aquella figura de la diosa romana Justicia, y con esto quiero decir que Benjamin Martin, a pesar de tener la balanza, la herramienta de la balanza, no puede encontrar el equilibrio. Aquí esto es continuista con la parte donde empieza las tomas torcidas que mencioné al principio, lo inestable, lo desequilibrado. Aquí continúa con la falta de equilibrio, con las herramientas como la balanza, donde no pueden soportar estas sillas el peso de Benjamin Martin. Es decir, Benjamin Martin no está en balance, pero ¿qué es lo que lo está desbalanceando? Lo que está desbalanceando a
Benjamin Martin es el hecho de que no ha pagado por sus pecados. Aún no se hace justicia por lo que él hizo. Ahí está, el fuera de balance. Y la actriz Mika Burem, quien le da vida a Margaret, se cayó aquí la muy pendeja y quedó pues en el corte final. Y si bien esta familia ha quedado sin maternidad, vemos a sus dos hijas hablar de su madre como si fuera la estrella que las guía desde el cielo. Estrella que también vemos en el cofre de los pecados y que tendrá una función más adelante. Así que comenzamos a ver destellos del regreso de los pecados de Benjamin Martin, pecados que tenía Benjamin Martin y él mismo expresó que tenía mucho miedo de que regresaran. Cuando Thomas, de 15 años de edad, está jugando con sus soldados de plomo, pero él se encuentra en el piso detrás de la línea de los soldados pintados de rojo, pero Gabriel, su hijo de 17 años, está detrás y sentado del lado, pero del lado de los soldados azules. Esto muestra que el carácter e historia de Benjamin Martin está repartido en sus dos hijos mayores, pues Gabriel más adelante se va a alistar con el ejército continental, cuyo uniforme es por supuesto azul, representando la independencia de las colonias, y Thomas tendrá las curiosidades por utilizar la casaca roja una vez cuando se supone que tenga edad, ya que de la misma manera Benjamin Martin fue un casaca roja él mismo 25 años antes, donde más adelante en la película será coronel para los continentales de uniforme azul. El regreso de los pecados de Benjamin Martin se anuncia cuando, a pesar de que Benjamin Martin evita el tema de guerra a toda costa, sus dos hijos más grandes se notan ansiosos de las noticias del frente y de ver la forma de prestar servicio militar, justo como Benjamin Martin tuvo ese ímpetu en el pasado. Así que se organiza el congreso en Charlestown y Benjamin Martin es, por supuesto, convocado, por lo que Gabriel, sin permiso de su padre, se alista en el frente y, como en la tradición bíblica, el arcángel Gabriel, mensajero de Dios, en Daniel 8:16, Lucas 1:11 y Lucas 1:26, pues nuestro Gabriel de esta película manda cartas desde el frente a su familia, e incluso él tiene un puesto de mensajero en el ejército, donde después será confundido como espía más adelante en la película. Es decir, el concepto de mensajero y el nombre de Gabriel a través de la Biblia están completamente conectados aquí. Sin embargo, y por supuesto, el frente de guerra alcanza la casa de la familia de Benjamin Martin y Gabriel, herido, entra a su casa de emergencia, donde Benjamin Martin y su personal entero y sus hijos terminan asistiendo a todas las bajas rescatables que quedaron cerca de su casa y de ambos bandos, llamando así la atención al coronel de los Dragones Verdes de la Caballería, William Tavington, interpretado por Jason Isaacs, quien, este personaje, William Tavington, toma represalias contra Benjamin Martin por la ayuda al ejército continental. Ahora veamos, Benjamin Martin ha querido alejarse de la guerra todo el tiempo, estando incluso en contra de esta revolución, pero sus pecados regresando le regresan también a Tavington, quien es brutalmente salvaje y desordenado para el servicio militar. Y ahora sí recordamos el reloj que describe la situación de Benjamin Martin y vemos al revés la hora y asumimos al minutero como horario y al horario como minutero, nos dan las 8:05. Así que encontramos casualmente en Romanos 8:5 lo siguiente: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Es decir, aquí podemos ver que Tavington es la inversa de Benjamin Martin. Este pasaje de la Biblia relata bien el caso de Tavington, por supuesto, puesto que la brutalidad es una de las tácticas de Tavington que le ganan el apodo de El Carnicero, nada menos. Escena donde podemos ver a estos dos perritos que son de importancia para este análisis, pero los voy a abordar más adelante. Y algo sumamente interesante, Tavington es un enamorado de la vida. En algunas ocasiones se le nota fascinado por la vida que da la tierra madre Estados Unidos, o lo que va a ser Estados Unidos, y Tavington ansía que su paga por sus servicios sea un pedazo de tierra en Ohio que va a negociar más adelante con el general Cornwallis. En esta escena podemos ver la admiración que tiene Tavington por la tierra, pero el grito de alguien que su contingente está torturando le recuerda el trabajo sucio que tiene que hacer antes de llegar a esa vida que está buscando. Beautiful country. Everything grows here. En esta otra escena, Tavington está fascinado incluso con los insectos y muestra tedio de regresar a hacer lo que tiene que hacer. Es decir, Tavington está utilizando la muerte como medio para llegar a la vida. Ahora, cuando Tavington ordena la destrucción de la casa de Benjamin Martin y de su ganado, el robo de los caballos y comete el asesinato de su hijo Thomas, veremos a Benjamin Martin bajar al infierno que por años ha estado evitando. Paradójicamente, por supuesto, subiendo las escaleras. Baja al infierno, subiendo
subiendo las escaleras, atravesando las llamas de ese infierno para buscar la caja de sus pecados, viéndose así obligado a liberar de nuevo ese pacto que se ganó por sus pecados, es decir, este pacto que incluso lleva su nombre grabado, donde él mismo está firmando por ese pacto. Este pacto, por supuesto, me refiero al Tomahawk, al hacha. El hecho de sacar ese Tomahawk de la caja implica revivir a ese Benjamin Martin que él mismo mantuvo enterrado junto con sus pecados, pasar desapercibido como un granjero, haciéndose pasar como un fantasma, es decir, él mismo se mata de alguna manera y se entierra para tener que evitar y confrontar a sus pecados. Y fantasma, de hecho, será el apodo que se va a ganar Benjamin Martin entre el ejército británico cuando, al liberar a Gabriel de la horca con ayuda de sus dos hijos, deja ver que no solo sacó del cofre dicho Tomahawk, dicho pacto, sino que la maestría que tenía como militar y como estratega siempre estuvo ahí latente, acabando así con una partida de 20 militares profesionales de manera brutal y perfecta, donde, a pesar de quedar pintado en sangre de la violencia que le era inherente a él cuando era más joven, Benjamin Martin por fin está vivo de nuevo. Y estar vivo de nuevo implica que ya es visible y entonces sí tendrá que pagar. Es decir, que esta es la resurrección de Benjamin Martin. La vida de Benjamin Martin tiene como fin causar muerte, mientras que la muerte que provoca Tavington tiene como fin la vida. Esto es subir las escaleras para bajar al infierno. Este es un tropo bastante interesante. Con esto también viene el hecho de que Benjamin Martin, al haber estado muerto y ser un fantasma hasta ahora, así como también su esposa, que yace enterrada, significaba que los americanos jóvenes de su casa, es decir, sus hijos, estaban huérfanos como tal, sin padre y sin madre. Sin embargo, con la resurrección de Benjamin Martin, la joven América, representada en los hijos de Benjamin Martin, está por adquirir paternidad, padre. Patriotas, donde se buscará también recuperar a la madre, que es la madre tierra, que es el territorio madre que va a ser Estados Unidos. Aquí podemos ver entonces que tanto Benjamin Martin como Tavington tienen al mismo padre, que es Inglaterra, pues porque por supuesto a nivel cultural tienen el mismo origen, pero tienen diferentes madres. La de Tavington serán por supuesto las tierras de las Islas Británicas y para Benjamin Martin es toda la tierra americana, la parte norte. Es decir, son medios hermanos, de ahí viene el origen y el parentesco que tienen. Así que después de dicho ataque donde liberan a Gabriel, sea cual sea la edad de los hijos que están presenciando eso que acaba de suceder, las caras de estos chicos demuestran que jamás habían conocido a su padre. Pues por supuesto que no lo habían conocido, porque ese mismo día revivió Benjamin Martin abriendo esa caja de pecados y haciendo lo que sabe hacer. ¡Boom! Aquí empieza el trazo de Benjamin Martin, donde empezará a pagar los pecados. Gabriel intenta después unirse otra vez a los Continentales. Su padre intenta detenerlo, no puede, que Benjamin Martin va atrás de su hijo Gabriel, pero terminan ambos uniéndose a la milicia de voluntarios y se asigna a Gabriel, siendo elemento del ejército regular de los Continentales, bajo el mando de su padre. Este tipo de milicias en la historia de Estados Unidos, en la Revolución, fue de hecho clave para ganar la independencia. Así que Benjamin Martin, con estatus de coronel, y Gabriel reclutan por separado a cuantos pueden y toman como base de operaciones una iglesia española en ruinas. Y aquí veremos interesantes signos de antagonismo entre Tavington y Benjamin Martin. Por ejemplo, mientras Benjamin Martin estará asociado al agua, y esto lo podemos ver claramente comenzando con el plato de picada que se avienta en el bosque en un charco, lo podemos ver en su base de operaciones, que es esta iglesia, esta misión española, que está rodeada de agua en un pantano. Lo podemos ver cuando la mayoría de los ataques que producen sus hombres hay lluvia, ríos o agua. Lo podemos ver también en el color azul, que siempre el color azul siempre va a estar asociado al agua, que está en el uniforme de los Continentales. Por el otro lado, Tavington, todo lo que toca lo incendia y lo convierte en fuego, y el rojo está asociado al fuego. Es el color del uniforme, los casacas rojas, donde incluso Tavington estuvo vulnerable ante el ataque de Gabriel mientras estaba sobre el agua. No, es decir, no es el elemento de Tavington. Y lo podemos ver también donde sobre el agua los hombres de Benjamin Martin se vistieron de fuego, se vistieron de rojo con casacas rojas para poder acercarse y ganar un punto a su causa sobre el agua, mostrándonos así una dialéctica de elementos donde la tesis, por
por supuesto es el fuego, la guerra. La antítesis es el agua, el color azul, con una síntesis que va a ser la tierra, es decir, la tierra americana, la madre. Por eso es tan importante la madre en estos signos que estoy aquí cribando, significando así con esto que los ingleses, al no poder acercarse al agua, no la podían beber y siempre estaban extriñidos. No, mentira. Bueno, tras una emboscada, más de una docena de los hombres de Benjamin Martin son apresados, por lo que tiene que negociar un intercambio de prisioneros con el mismísimo general Charles Cornwallis. Y previo a la negociación, por supuesto, Benjamin Martin está esperando en la oficina de Cornwallis y podemos ver que como constructor de mecedoras se encuentra con una mecedora que está en ese cuarto y con toda la curiosidad se acerca a probarla, a ver, y no puede entender en absoluto por qué aquella silla no se rompe si él las construía de la misma manera, con el peso adecuado, con el material adecuado, con las medidas adecuadas, exactamente como esa silla. Benjamin Martin se sienta y dice: no lo puedo entender, no entiendo, ¿qué hice mal? ¿Qué es lo que hago mal? Bueno, lo que sucede, y esto es muy interesante, es que no es la silla per se, no es el artefacto para balancearse el problema. El problema era Benjamin Martin, él era el problema, quien no estaba en balance. Es decir, Benjamin Martin ahora está en el camino del pago de sus pecados, ahora sí está en el camino del balance y por eso lo soporta la silla. ¿Por qué? Pues porque este camino de pagar sus pecados implica que ya tenga su casa perdida, tiene a un hijo perdido que lo mataron y además, importante, está utilizando su experiencia militar que adquirió con Inglaterra para pelear contra Inglaterra. Es decir, Benjamin Martin está de nuevo en el curso. Y de hecho, esta frase, mantén el curso, es una frase que se va a repetir bastante, mucho en la familia. Y Benjamin Martin menciona esto, que su esposa hacía mucha esa referencia de que mantén el curso, mantén el curso. Pues ahora Benjamin Martin está en el curso, está pagando o empezando a pagar por sus pecados. Por eso está en balance, por eso no se rompe la mecedora. Por lo que, y regresando, el intercambio de oficiales, por supuesto, lo logra haciéndolo bajo engaños, donde Benjamin Martin, por supuesto, logra sacar a sus soldados, pero entrega a cambio a los ingleses unos dummies, unos sex dolls de paja vestidos con casacas rojas, y esto provoca que Cornwallis pase de ser un caballero de la guerra al servicio del rey Jorge III, pasa a ceder al juego desleal que por supuesto él jamás reportaba ni promovía. Y esto sucede así, movido por el orgullo dañado que tiene por dicho engaño y la falta de respeto que fue para este general, ¿no? Así que por esto le pide a Tabington que juegue tan sucio como pueda con tal de destruir a Benjamin Martin. Con esto, por supuesto, Cornwallis, ahora él es el que pierde el balance de ser un caballero de la guerra, pasa a ser un sucio jugador, pierde el balance al momento de que cede ante su pecado capital, que es la soberbia, que se condena, por supuesto, en Santiago 4:6 y en Proverbios 6:16. Y a esta escena por aquí entran el par de perros que mencioné antes, que son estos dos gran danés, que fueron un regalo del rey Jorge III a su general Cornwallis, llamados Júpiter y Marte, perros que Benjamin Martin roba de las carretas reales y de las carretas que contenían cosas personales de Cornwallis, y en vez de regresárselos como parecía que lo iba a hacer Benjamin Martin, se los lleva con un silbido, sacándolos a los perros disparados del cuartel para seguir a Benjamin Martin, dejando bien claro con este signo que los dioses abandonaron a los ingleses y están del lado de los americanos. Marte, el dios de la guerra, y Júpiter, un dios más general, en cuya tradición indoeuropea es cognado con otras denominaciones como por ejemplo Diauspitar, Júpiter, Deus Pater, Dios Padre, y que los estadounidenses por supuesto van a estar utilizando mucho como augurio dentro del lema In God We Trust, en Dios confiamos, frase que podemos ver por supuesto en cada moneda, en cada dólar que ellos emiten. Por supuesto, Benjamin Martin, pagando sus pecados, sigue perdiendo y esta vez pierde amigos antiguos. Sin embargo, su hijo más grande se casa y esta motivación orilla a Benjamin Martin a plantear el objetivo de pelear por esa familia nueva, una familia desde cero. Y si aquella persona que fue su esposa y que lo mantenía en el curso como guía, como estrella del norte, como referencia, la cual era por supuesto su esposa, si esa persona ya no estaba, ahora Benjamin Martin regala simbólicamente la estrella del norte a su nueva nuera, moviendo la referencia del cielo a una nueva guía. Esta vez ya la guía no será filosófica, fetichizando un astro, digamos, en el cielo, como lo hacían sus hijas, sino que la guía ahora está circularmente en la nueva integrante de la familia, que es Anne, la nueva esposa de Gabriel, dejando ir de esa manera a su fallecida esposa
y yendo también adelante con la hermana de su esposa. Nada raro en Monterrey. Así que a encajar esa bayoneta, soldado. Pero aún no termina de pagar esto Benjamin Martin. Así que esto es muy visible en la película. A través de la película podemos ver cómo se acercan el fin de los tiempos del protagonista, con algunas de las plagas que caen sobre él, su familia y su entorno. Cosas que podemos ver, por supuesto, en el Éxodo del Antiguo Testamento, como por ejemplo es el caso de la plaga del agua que se convierte en sangre en Éxodo 7:14, las llagas, Éxodo 9:8, lluvia de fuego y granizo, venido por supuesto de los cañones y mosquetes. Lo podemos ver en Éxodo 9:13 a 35, y podemos ver la plaga de las langostas que invaden los cultivos y mataban a los que estaban al aire libre en Éxodo 10, pero esta vez la plaga de las tinieblas en Éxodo 10:21 cae sobre la familia, cae sobre Benjamin Martin cuando Tabington castiga a la villa del señor Howard por ofrecerles ayuda a Benjamin Martin y a sus hombres, y les ofrecía logística, así que quedan encerrados y quemados vivos dentro de la iglesia del pueblo, muriendo así por supuesto lo que era ahora la nueva esposa de Gabriel, Anne, donde las cenizas le regresan al protagonista, a Benjamin Martin, le regresan la estrella de plata que creía que por fin podía relevársela a alguien más. Es decir, la tierra le regresa el símbolo de maternidad otra vez en la mano a Benjamin Martin. Todavía no, cabrón, todavía no, aquí no es, todavía no has pagado por lo tuyo. Prácticamente parece que la tierra le está diciendo eso. Toma. Así que la muerte de la esposa de Gabriel hace caer, por supuesto, al primogénito de Benjamin Martin en el pecado de la ira, pagándolo con su vida al tratar de vengarse de Tabington y escupiendo la última de las plagas, que es la muerte de los primogénitos en Éxodo 11:1 a 12. Esto, por supuesto, derrumba a Benjamin Martin y él decide retirarse de la pelea hasta que está guardando aquella bandera que Gabriel había estado reparando con parches y que había recogido del suelo. Y entonces Benjamin Martin comprende verdaderamente que su hijo peleaba por una causa mucho más grande que él, y Benjamin Martin entiende de una vez por todas que no solo hay una estrella en el cielo como referencia y guía, sino que hay 13 estrellas en el cielo y que todos están guiados por dichas estrellas, así que decide regresar y unirse para las últimas peleas y darlo todo contra los ingleses. Y con esto finalmente, pues por supuesto, estando al frente, Benjamin Martin se hace caer en un error de nuevo a un ya desbalanceado y soberbio Cornwallis, haciéndole pensar que la milicia voluntaria escapaba, pero en realidad los estaban haciendo ir a todos los ingleses, a la infantería británica concentrada al centro, los estaban llevando a una trampa donde se extirpa a los hijos ilegítimos de la tierra madre. Pero aquí lo importante es que pierde ese pacto, lo pierde en el campo de batalla después de haber atravesado por todo este camino expiatorio de pecados, para poder así quedar libre, provocando la última muerte, que es la de Tabington, quedando por supuesto ya liberado de ese pacto, pagando sus pecados de aquel Benjamin Martin que estuvo en juicio. Y claro, todo esto sucede junto al agua como elemento contrario, en contra de un ahora muy caído de su mecedora, Cornwallis, quien pide por supuesto la rendición, para así con los elementos agua y tierra poder hacer brotar pues como maíz de la tierra a esta nueva nación independiente bajo un nuevo sol. Y acompañado de su familia, pero ahora ya familia americana, y al tanto de sus condiciones, Benjamin Martin, el paternalista, el patriota, visita su nueva casa incompleta que como signo, por supuesto, está dejando como último soplo que tienen una conciencia implícita, estos norteamericanos, estadounidenses, una conciencia implícita y subliminal de que aún están en construcción aquellos Estados Unidos de América, rezando en bajísima voz que aún no están como tal consolidados, rematando los créditos con un orquestado de John Williams de folk americano, esta curiosa película que funge como un soneto cinematográfico que se acerca con la Biblia en mano a una autovisión expiatoria y una visión condescendiente sobre ellos mismos, de que sin duda, por supuesto, ellos son el país más grande de nuestros tiempos, y cuando digo grande, lo digo en todos los sentidos.